concurrir a esta invitación para la presentación de ANIDA. Bueno, como director nacional de Servicios Geográficos, hoy estoy en el lugar del presidente, del ingeniero Marcelo Ancarola. Él, por temas de agenda, no pudo concurrir, pero nos pidió encarecidamente que, bueno, le demos la bienvenida y demos el agradecimiento a concurrir a esta presentación. Bueno, saben que ANIDA es el Atlas Nacional Interactivo de Argentina. Es un atlas que comenzó allá por el año 2019 y de manera continua publica que tienen y la interacción que tienen con otros organismos nacionales, perdón, me dejé el micrófono, en científicos y técnicos de esos organismos. Y las distintas temáticas que tratan ellos son las que son expresadas después en su sitio web, ¿sí? Son las que se publican son las publicaciones del Atlas. Bueno, el encuentro de hoy en particular está dedicado a la reciente publicación de ANIDA sobre la temática amenazas hidrometeorológicas, para las cuales se contó con la colaboración de personal científico-técnico del Servicio Meteorológico Nacional y también con la participación de investigadores del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEDEF, del Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, IANIGLIA, y del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, CIMA. Contamos con la presencia de autoridades y parte del equipo colaborador. Dentro de las autoridades está Lorena Ferreira, directora de la Dirección de Servicios Sectoriales, Dirección de Pronóstico y Servicios para la Sociedad del Servicio Meteorológico Nacional; Soledad Osori, directora de la Dirección de Productos de Modelación Ambiental y Sensores Remotos del Servicio Meteorológico Nacional; y con María Gabriela Nicoro, jefe del Departamento de Investigaciones en Láseres y sus aplicaciones en CITEDEF. Bueno, como ustedes saben, yo recientemente me incorporé como director nacional en la parte de servicios geográficos. Lo único que quiero comentar es por la experiencia previa que tengo de haber tenido la oportunidad de formar parte del proyecto Pampa Azul y otros proyectos a partir del tema de plataforma continental. Lo que quiero resaltar es la riqueza que tienen las actividades que son interdisciplinarias. Si uno tiene la mente abierta, sabe que la disciplina no se agota estrictamente en aquello que le compete, sino que también te permite ver que todo se conforma un todo. Continentes, mares y atmósfera forman un todo, y forma parte de nuestra responsabilidad los análisis, estudios, ser escrupulosos con el tipo de herramientas que utilizamos, y todo esto se plasma en lugares como, por ejemplo, el Atlas Nacional de Interactivo, que es ANIDA, que es precisamente una de las formas de expresión que tiene el Instituto Geográfico Nacional. Bueno, sin más, le doy la palabra a Analia Almirón, quien va a llevar adelante la presentación. Gracias. Sí. Ok. El Power, sí. Ahí. Bien. Bueno, buen día. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de ustedes. Era para allá. Agradecer la presencia de ustedes, también la posibilidad de este espacio para presentar esta publicación reciente y también, bueno, para comentarles los avances del Atlas. Voy a organizar la presentación en dos partes. En la primera parte voy a hablarles de ANIDA, de cómo estamos con la construcción del Atlas, destacando sus principales rasgos y funciones que guían su desarrollo de manera permanente. En una segunda parte voy a presentarles la nueva publicación de ANIDA que lanzamos en el mes de agosto
sobre la temática de las amenazas de origen hidrometeorológicos, cuya elaboración la apoyamos en la colaboración de especialistas del SMN, del CITEDEF, del IANILIA y el CIMA. Para comenzar, quiero contarles al menos los 5 rasgos principales que definen sintéticamente qué es el ANIDA. En primer lugar, es el primer Atlas Geográfico Nacional Digital de la República Argentina, publicado en Internet y de acceso público. El acceso directo al Atlas es anida.ign.gov.ar. También se puede acceder al Atlas desde el sitio web del IGN, como también desde el geoportal del IGN. Otro rasgo fundamental es que ANIDA recapitula conocimientos científicos en distintos campos de la geografía, en los aspectos políticos, biofísicos, demográficos, económicos, ambientales también. ANIDA emplea información generada por entidades públicas, por entidades académicas y de investigación, emplea los sistemas de información geográfica para el armado de sus bases geoespaciales, que sirve de insumos para los mapas navegables como también para los mapas en formato imagen, ¿no? Y se apoya en una metodología de trabajo colaborativa a partir de la participación de profesionales, de investigadores, de instituciones públicas, ¿no? Provenientes del sector gubernamental como también del sector académico, especialmente del Sistema Científico Tecnológico Nacional, que son ellos los que colaboran y tienen la responsabilidad técnica de los contenidos. En la imagen de la derecha podemos ver la página de inicio del sitio web de ANIDA. Bueno, ahora comentarles que la información y los conocimientos científicos en diversos campos de la geografía se organizan en ANIDA en las siguientes secciones temáticas: Argentina y el mundo, Argentina sociodemográfica, Argentina físico-natural, Argentina económica y Argentina ambiental. Estas 5 secciones temáticas permiten cubrir un amplio abanico de conocimientos de distintos campos de trabajo científico. Las secciones temáticas surgen a partir del agrupamiento de contenidos cuya información y conocimientos presentan características comunes. La nueva publicación de ANIDA sobre las amenazas de origen hidrometeorológico conforma uno de los ejes temáticos de la sección Argentina ambiental, que es el eje temático riesgos de desastres. Es un eje temático que está en desarrollo. De hecho, ahora estamos editando una publicación sobre amenaza sísmica con la colaboración del CGMAR. A continuación, aquí me interesa contarles algunos de los números que muestran el avance de la construcción de ANIDA. Por mencionar algunos ejemplos, al presente contamos con la colaboración de 66 especialistas, con la publicación de 28 publicaciones, con alrededor de 370 mapas interactivos navegables, también con más de 300 mapas en formato JPG disponibles para la descarga, entre otros números que pueden ver ahí, de textos, de links, en fin, y de otros formatos de contenido. También nos interesa mostrarles la construcción de ANIDA desde la perspectiva de los usuarios. Sobre los usuarios, nosotros utilizamos 3 fuentes que nos brindan información sobre los usuarios que tenemos del Atlas. Por un lado, el correo de ANIDA, en el cual recibimos a través de su formulario de contacto desde el sitio web de ANIDA, recibimos consultas, pedidos de información, ¿no? entre otros correos. Otra fuente de información son los eventos en los que participamos, los eventos científicos o encuentros sobre las temáticas de interés, que también a partir de estos eventos tenemos intercambios con usuarios concretos. Y finalmente también obtenemos información sobre los usuarios desde la analítica web. ¿Quiénes usan ANIDA? Bueno, ANIDA es usado por usuarios de distintos ámbitos: de la educación, de la ciencia, del ámbito de gobierno y también de la comunidad en general.
En este gráfico que pueden ver en esta placa, volcamos la cantidad de usuarios, la cantidad de vistas y también de eventos que registramos en los 2 últimos años, ¿no? De mediados de 2023 a mediados de 2025, en el que podemos ver, por ejemplo, bueno, que tenemos un total de alrededor de 47.000 usuarios, que hay una tendencia a concentrar la mayor cantidad de visitas en los meses de marzo, de abril y de mayo. Y bueno, hay algunos picos y que tenemos algunos picos en ciertos meses vinculados al lanzamiento de nuevas publicaciones, por ejemplo. A medida que vayamos avanzando en la analítica web, vamos a poder ver el impacto de la nueva publicación de amenazas hidrometeorológicas que fue en agosto. Bueno, a continuación, a nivel nacional, tenemos que usuarios de Buenos Aires encabezan el top de ciudades, seguidos por Córdoba, Rosario, Mar del Plata, la ciudad de La Plata, por solo mencionar las 5 primeras ciudades. A nivel nacional, ahí pusimos el top de 10 países, obviamente primero Argentina, seguido de Estados Unidos, Brasil, España, China. Nuestro país vecino de Chile está un poquito más abajo. En cuanto a las publicaciones más visitadas, primean la lista las publicaciones sobre clima, geología, formación del territorio, componentes del territorio, organización política. Las restantes están formando esa nube de palabras, están en un tamaño de letra más chico y también tienen muchos visitantes. Algo a destacar que es interesante es cómo se llega a NIDA. Tenemos que la mayoría accede de manera directa, o sea, esto es entrando directamente al sitio web de ANIDA, casi el 70%, siguiendo un 20% a través de buscadores web. Y finalmente, en cuanto a los dispositivos utilizados, tenemos que más del 60% lo hace con un dispositivo de escritorio, sea PC o notebook, y con dispositivo móvil casi el 37%, y bueno, a través del dispositivo de tablet mucho menos. Bueno, a continuación, en las diapositivas siguientes, me interesa resaltar las principales funciones de ANIDA, que guían la dirección del Atlas. En primer lugar, construimos ANIDA como una publicación digital permanente. ¿Qué da cuenta de ello? Por un lado, tenemos 6 años de actividad en la web. Año a año ha ido ampliando su contenido a través de nuevas publicaciones, también de nuevos recursos, como es el caso de los fascículos descargables. Y en los últimos 2 años, a partir también del desarrollo de un atlas específico y relacionado, como es el Atlas de la Antártida Argentina. Tenemos ICCN, que lo identifica, un ICCN que lo identifica. Su actualización es dinámica. Esto quiere decir que se van sumando publicaciones sin reemplazar, digamos, se incorporan, ¿no?, nuevas publicaciones sin reemplazar versiones anteriores. Se plantea como una referencia citable para distintos tipos de trabajos, sean académicos, educativos, gubernamentales, por el respaldo técnico dado por los organismos y los especialistas que participan, como también por la autoría institucional del geográfico. Como parte también de una publicación digital permanente, me interesa destacar que contamos con un equipo que se sostiene y con una sostenida participación de organismos, ¿no?, públicos que colaboran. Como ventajas de la permanencia, rescatamos la estabilidad, la credibilidad, la continuidad para la investigación, la docencia y las políticas públicas. En segundo lugar, construimos ANIDA como una plataforma en línea accesible y abierta. Está disponible en Internet de forma continua y es de acceso público y gratuito. Tiene una estructura temática clara, ¿no?, que ordena los contenidos para navegar. Ofrece distintos contenidos multimedia que facilitan el entendimiento para distintos tipos de usuarios. Aporta un formato interactivo amigable con posibilidades de visualización, de consulta, de descarga o de búsqueda, ya sean de mapas navegables, de datos y recursos gráficos en formato JPG y descargables.
Es adaptable en distintos tipos de dispositivos, como les comentaba, y permite la interacción con diversos públicos, favoreciendo su propagación social. Con respecto a la búsqueda, nos interesa comentarles como novedad que en breve vamos a estar lanzando un buscador de mapas con el propósito, bueno, de que los usuarios puedan llegar directamente a los mapas si así lo desean, sin necesidad de entrar y navegar las publicaciones. Ahí tenemos una captura de pantalla del buscador. Y finalmente, en tercer lugar, construimos ANIDA como una herramienta de comunicación pública de la ciencia. ¿Por qué? Porque lo que difunde el Atlas tiene respaldo técnico, ya sea a través del uso de datos de fuentes oficiales, académicas o científicas, y también por la participación de especialistas, de investigadores, de organismos públicos de ciencia, de universidades. ANIDA traduce y socializa conocimiento científico complejo en lenguaje accesible y visualmente atractivo. También permite acercar la ciencia, la información y el conocimiento territorial a quienes no son especialistas. Contribuye a democratizar el acceso al conocimiento geográfico, visibilizando fenómenos y procesos territoriales. Al ofrecer contenidos rigurosos, facilita la confiabilidad y credibilidad, así como la verificación y el uso independiente. Y también es muy interesante porque fomenta el uso informado del territorio en los aspectos demográficos, económicos, ambientales y geográficos en sentido amplio. Ahora sí, voy a pasar a la segunda parte de la presentación. Llegamos al objetivo principal de este encuentro, que es presentarles la publicación de amenazas hidrometeorológicas, que como les comentamos al principio, la realizamos con la colaboración de un grupo de especialistas de distintos organismos. Por el SMN voy a nombrarlos si no los incomoda, pero me parece importante. Por el SMN participó Carolina Cerrudo, Silvana Bolsi, Gonzalo Díaz, Alejandro Godoy, María Yelén Palavecino, Hernán Veiga, Romina Messer, Martín Rugna, Karina Flores, Luciano Vidal, José Luis Estela, María Eugenia Bontempi. Bien, para iniciar esta presentación de esta publicación, que quiero hacer dos encuadres. Uno tiene que ver con uno más contextual y hasta más vincular, que tiene que ver con que esta publicación la empezamos a concebir antes de la pandemia. Pero recién pudimos retomarla decididamente en el 2024 y terminarla en julio de este año. En todo ese recorrido contamos con un grupo de colaboradores súper riguroso y muy atento ante cada elaboración de contenido. Otro elemento de importancia que también tiene que ver con los encuadres en los que uno desarrolla publicaciones es el encuadre teórico-conceptual, en el marco de los conceptos de la ley de creación del SINAGIR. Y en realidad no solo esta publicación, todas las que van a conformar el eje temático de riesgos de desastres van a estar enmarcadas siguiendo, digamos, estos conceptos. Bueno, ahí en esta diapositiva puse los principales, los conceptos clave que estructuran el contenido temático de la publicación. Fundamentalmente el concepto de amenaza y de peligro, ¿sí? Son los que constituyen los principales conceptos estructurantes de la publicación. Son definiciones textuales extraídas de la ley. Sobre la base de estos encuadres, con el equipo colaborativo, y finalmente conseguimos una estructura, puede haber otras, pero esta es la que conseguimos, para poder abordar distintos fenómenos
adversos que pudiesen conformar esta publicación sobre amenazas hidrometeorológicas. Y ahí definimos, bueno, cuáles serían esos fenómenos. Entonces definimos a las tormentas como uno de ellos, a las nevadas, a las sequías, a las olas de frío y a las olas de calor, y a los vientos fuentes a escala regional. Una vez definido que estos iban a ser los fenómenos estructurantes de la publicación, pensamos, bueno, cómo trabajarlos, cómo analizarlos, cómo explicarlos en base a la información existente y lo posible. Entonces, manejamos todo el tiempo esa tensión para que la publicación fuese actual, para que la publicación tuviese rigurosidad científica en los conceptos utilizados y para que también fuese rigurosa desde el punto de vista de la información, porque utilizamos información geoespacial de los organismos que producen información sobre estos temas. Y ahí seguimos como guía, decir, bueno, estos fenómenos los vamos a explicar teniendo en cuenta que necesitamos caracterizarlos en sus aspectos atmosféricos meteorológicos. Necesitamos poder dar una caracterización de ellos, ¿no? Cuáles son los patrones atmosféricos favorables, ¿no?, para la formación de estos fenómenos adversos. También explicar las peligrosidades asociadas de estos fenómenos. Eso fue otro de los ejes que atraviesa el tratamiento de cada uno de las amenazas. Por ejemplo, en el caso de las tormentas, además de explicar las tormentas, también explicarlas a partir de explicar las peligrosidades asociadas, como lo son las precipitaciones extremas, las descargas eléctricas, las granizadas y los tornados. Otro elemento que también está presente en el desarrollo de la publicación es cómo se realiza la evaluación de la amenaza, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar cada una de las amenazas? O sea, cuáles son las herramientas e instrumentos de evaluación, de detección, de pronóstico, de monitoreo según el caso. También el tratamiento de cada una de las amenazas la hicimos incluyendo casos de estudio de los últimos años, a modo de ejemplificación. Y finalmente, en la explicación de cada una de las amenazas pusimos énfasis, dado que el objetivo primario del Atlas es la presentación de información geoespacial y cartográfica a nivel nacional, pusimos énfasis en explicar la distribución espacial de los fenómenos que están en la base de las amenazas. Esto es, espacializar estos fenómenos nos permite poder establecer dónde ocurre, también cómo se reparte territorialmente, qué patrones espaciales tienen, qué relaciones existen entre un fenómeno y otros, cómo varía en el espacio. Y a partir de esto, poder establecer comparaciones ambientales y territoriales entre lugares. Bueno, ahora sí, los invito a hacer un recorrido por la publicación, pero a través de la navegación. Bueno, este es el inicio de la publicación. Como en todas las publicaciones de ANIDA, en los paneles laterales de texto presentamos, además del contenido textual, también recursos visuales, en este caso, bueno, varias fotos sobre tipos de tormentas. Por ejemplo, para el tema de tormentas, presentamos información geoespacial referida a la tormenta y también a las distintas peligrosidades asociadas a las tormentas. Para el caso de las tormentas, una forma de caracterizar la distribución de las tormentas en Argentina es a partir de la observación de los días de tormenta. Pero aprendí, la verdad, con esta publicación, que este parámetro a nivel nacional se define como los días en los cuales el observador meteorológico escucha por lo menos un trueno.
el periodo, en este caso 2008-2017, donde donde se muestra que en términos de promedio anual, la máxima de cantidad de tormentas está en el norte de la provincia de Jujuy, con valores entre 100 y 110 días de tormenta al año, seguidos por Misiones, por ejemplo, entre 80 y 90 días de tormenta, y los valores, los mínimos, en Patagonia, ¿no? Entre 4 y 10 días de tormenta al año, en la parte que tenemos datos, por supuesto. Con respecto a una de las peligrosidades asociadas, que son las precipitaciones extremas, para analizar eventos extremos de precipitación se utiliza comúnmente el percentil 95 o 99 de precipitación diaria, el percentil 99 para el mes de enero, el percentil 99 de precipitación diaria a partir de la precipitación acumulada en 24 horas, ¿no? Para el mes de enero, bueno, podemos, por ejemplo, si el percentil 99 es 120 milímetros, significa, bueno, que el 99% de los días con lluvia la precipitación fue menor o igual a 120 y que solo el 1% de los días tuvo lluvias más intensas que 120 milímetros, ¿no? Ese es, por ejemplo, un ejemplo. Tenemos a nivel nacional el caso del noreste del país, ¿no? Con ella mayor intensidad. Otro de los fenómenos asociados es las descargas eléctricas, peligrosidades asociadas a las tormentas. Aquí presentamos información sobre la cantidad de muertes por rayo por provincia. El periodo analizado es el que la información nos permitía, de 2005 a 2023, sobre la base de estadísticas de salud del Ministerio de Salud de Nación. Otra de las peligrosidades asociadas a las tormentas es el fenómeno del granizo. Sobre este fenómeno presentamos información geoespacial sobre eventos en promedio anual y para cada estación. Aquí el periodo es más extenso, el periodo es de 1960 a 2008. En este visor podemos ver, bueno, como en el norte y centro del país y sur de la Patagonia, presenta los mayores valores. El azul mar fuerte, que es el último rango, es más de 2 eventos al año en promedio. Bueno, en los paneles de textos van a encontrar los mapas descargables. En ese caso estamos viendo los de frecuencia de días de tormenta. Ampliando la imagen y tocando, bueno, el botón derecho se puede guardar la imagen como, y así se realiza la descarga. Para evaluar las tormentas y sus fenómenos asociados se utiliza información obtenida tanto de mediciones in situ como de sensores remotos, ¿no? Sean radares, satélites. En lo que hace a las mediciones in situ, presentamos en este visor las estaciones meteorológicas. Podemos tener información sobre, bueno, todas las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país. Se distinguen distintos tipos de estaciones, sean del SMN como también de terceros. Bueno, tanto las estaciones meteorológicas pluviométricas como pluviográficas y también las estaciones automáticas. Pueden también los usuarios activar y desactivar cada una de estas capas de información. También a partir de la galería de mapas bases, por ejemplo, activar el ArcMap gris y poder de esa manera cruzar información, ¿no? Entre las estaciones con otra información territorial. Y también ofrecemos en este visor la posibilidad de consultar la tabla de atributos. En cuanto a la medición de manera remota, presentamos información sobre los radares, la red de radares meteorológicos de nuestro país, por el CINAHAME. También no solo las ubicaciones de estos radares, sino también el área de cobertura de cada uno de ellos. En este mapa podemos consultar a partir de
de la propia información de la tabla de tributos a través de la ventana emergente de cuál es el radar que estamos consultando. Un parámetro de interés para la evaluación de la amenaza por tormenta es el de precipitación diaria con recurrencia a 20, 50 y 100 años. Es lo que se conoce como tiempo de recurrencia o tiempo de retorno, ¿no? Que es la cantidad máxima de lluvia que en promedio se espera que ocurra cada 20, cada 50 y cada 100 años. Este parámetro es interesante, bueno, porque sirve para evaluar riesgos extremos, como inundaciones severas, para planificar infraestructura crítica, como por ejemplo represas, y también analizar tendencias, ¿no? Porque a medida que aumentan los valores, es mayor la intensidad de los eventos extremos. En el ejemplo mostramos los valores de precipitación, que son los más oscuros, el azul más oscuro, de más de 200 milímetros, en el caso de este mapa a 100 años, ¿no? Bueno, respecto de la amenaza por nevada, presentamos información de la frecuencia de días con nieve. Como podemos observar en el visor, los valores promedios anual más altos están en Patagonia, entre 16 y 60 días con nieve, y más de 60 días con nieve en Antártida. Yendo al fenómeno de las sequías, acá elaboramos un esquema justamente para diferenciar los distintos tipos de sequías que se pueden distinguir. Lo interesante, en este esquema pudimos volcar en la tercera columna los indicadores que se utilizan para estudiar esta amenaza desde la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías. Uno de los indicadores precisamente para estudiar la sequía meteorológica es el índice de precipitación estandarizado. Este índice, el IPE, que ahí estamos mostrando en el visor, se realiza a partir de registros históricos de precipitación, siendo un índice más complejo que el de percentiles de precipitación. En este mapa presentamos información sobre los eventos extremos de sequía que tuvimos en nuestro país a partir del 2019. El déficit hídrico de sequía se inició en 2019, solo que con las temperaturas extremadamente elevadas del 2020, agravaron este fenómeno en nuestro país. Y presentamos información entonces para los últimos años hasta el 2023. En el mapa que estamos viendo, desde el 2022, podemos observar los distintos niveles de sequía y su distribución en el territorio. Con la información de la Mesa Nacional de Monitoreo de Sequías, en formato video, mostramos uno de estos últimos años de este fenómeno que tuvimos en nuestro país, en este caso en el video en el 2022. Esta información que volcamos acá surge del análisis de múltiples índices más la información de impacto en el campo. Con respecto a las olas de frío y calor, se parte del registro de temperaturas extremadamente altas, olas de calor, o temperaturas extremadamente bajas, olas de frío, por lo menos durante 3 días. En este caso, el periodo analizado es el de 1961 a 2010 en promedio. Para las olas de frío se toma el percentil 10 de las temperaturas máximas y mínimas, los umbrales bajos propios del 10% de los días más fríos. Para las olas de calor se toma como referencia el percentil 90 de las temperaturas máximas y mínimas, los umbrales altos, como se pone el calor, son propios del 10% de los días más calurosos. En este mapa estamos viendo las temperaturas máximas, al menos durante 3 días, como dijimos, los colores el rojo más oscuro, fundamentalmente en el centro del país,
son de temperaturas entre 36 y 40 grados centígrados. Es un fenómeno que obviamente su mayor impacto está en la salud de la población, ¿no? Tanto en las olas de frío como las de calor. Y finalmente, también estudiamos los vientos fuertes a escala regional. Los vientos regionales típicos, como el viento norte, el pampero, la surestada y el sonda. Aquí presentamos dos visores, uno sobre la frecuencia de días con viento fuerte, ahí tenemos el ejemplo, no sé si llegamos a verlo, por ejemplo, Bahía Blanca tiene 170 días de viento fuerte promedio al año, ¿no? Y el otro mapa que presentamos es sobre intensidad del viento, o sea, kilómetros por hora. Y bueno, siguiendo el ejemplo de Bahía Blanca, por ejemplo, Bahía Blanca tiene un promedio de 20 kilómetros por hora de vientos. Yo estuve en Bahía Blanca y puedo, ¿no? Bien, sonda es un viento regional también, es un viento fuerte regional, pero lo independizamos, le dimos un apartado específico particular en la publicación por las características singulares que tiene este viento, por los numerosos efectos adversos, ¿no?, que ocasiona según la intensidad de sus ráfagas. Presentamos en este caso, además del contenido visual, presentamos estadísticas de las estaciones de Mendoza y de San Juan, y no van a encontrar un mapa en este apartado porque no existe un mapa de distribución espacial de sonda, porque justamente por la poca disponibilidad de estaciones meteorológicas que están en las zonas de alta montaña, ¿no?, y alrededor. Bueno, al final de la publicación, en todas las publicaciones nosotros incluimos un documento, que es el documento de referencias bibliográficas, tanto de la información de las fuentes de datos utilizadas para armar la publicación, como también de la bibliografía utilizada. Tenemos el mayor detalle posible para ver en todo lo que nos basamos, además de ser un elemento que debe estar en cualquier publicación. Además nosotros le damos una componente de que es un recurso en sí mismo. Los usuarios quizás no consultan la publicación, pero ingresan a la bibliografía a ver cómo pueden profundizar, dónde pueden conseguir esa información, así que es un recurso valioso en sí mismo. Y al final, como en todas las publicaciones, dejamos también los contactos de los colaboradores, porque bueno, si hay algo que no se entendió, le pueden escribir directamente a ellos. Bien, bueno, ya vamos cerrando, quedan solo unas platitas más. Algo que mucho no mostramos, pero además de la información de los textos, de la información espacial, a partir de los mapas navegables, de los mapas, ¿no?, que se pueden descargar, hay toda otra serie de recursos que también son útiles en sí mismos, que es todo el recurso gráfico no cartográfico, podemos decir. Acá hay algunos ejemplos. Otros ejemplos. Y también otros de los recursos que ofrecen las publicaciones, además de la bibliografía, que ya se les mostramos, son los enlaces de interés. Nosotros en las publicaciones de ANIDA, ya sea en el cuerpo de los textos o al final de cada apartado de las publicaciones, dejamos enlaces que, más allá de que puedan también ser una fuente del dato utilizado, pero en sí mismo como guiños, ¿no?, al usuario para que pueda profundizar, ampliar, dirigiéndose a otras publicaciones, a otros sitios. Y otro de los recursos también
que presenta la publicación es lo que podemos decir glosario, que en realidad son definiciones muy técnicas que solemos incluirlas cuando son necesarias para poder comprender lo que se está explicando, los sumamos en la publicación para que estén disponibles y el usuario no tenga que ir a navegar por otros sitios, que se quede ahí. Bueno, aquí ya para cerrar, les dejamos el mail de Anida. Ahí pueden hacer consultas, pedir los comentarios que quieran. Los que si hay gente que está en la transmisión y tienen preguntas o consultas, también les pedimos que nos dejen sus contactos, así después nos comunicamos y respondemos si tienen inquietudes. No va a ser hoy, pero los vamos a responder. Por otro lado, bueno, ya como parte de los agradecimientos, bueno, agradecer al equipo de posible, por supuesto, esta presentación y que siempre están pendientes de difundir y de promocionar la Anida, al equipo de cartografía que nos apoyamos para elaborar los mapas, nos ayudan en lo que es la confección de los mapas en formato JPG, a los compañeras de geografía, porque bueno, 2x3 tenemos que molestarlas para aclarar, para completar topónimos, al equipo también de la Dirección de Tecnologías de la Información, porque nos hacen todo lo que es el soporte para el sitio web y para estas nuevas funcionalidades que le vamos agregando al sitio. Pero no olvidarme nada, y bueno, por supuesto el equipo de Anida, a mis compañeras Paula, Florencia, Camila y Eugenia, y bueno, a ustedes colaboradores por venirse hasta acá, una muestra más del compromiso con la publicación. Bueno, muchas gracias.